bienvenidos a una nueva temporada, ya la tercera que iniciamos aquí, de Granada en Corto, tu programa de cine granadino. Hoy comenzamos la temporada a lo grande. Siempre que me dicen por ahí que yo sé de cine, que tal, en fin, todo ese tipo de cosas que se comenta, siempre dicen, pero perdona, hay alguien en la ciudad que sabe más de cine que tú. Y cuando me dicen el nombre le digo, pues sí, es verdad, sabe mucho más de cine, pero hoy pues me lo he traído al programa y así pues charlamos más de cine. Estamos hablando de Juan de Dios Salas. Hola, buenas. Miguel Ángel. Hola. Juan de Dios Salas es simplemente y llanamente el director del Cineclub Universitario, el director de Cinema Paradiso, hace talleres, da cursos, o sea, absolutamente toda una institución del cine granadino que nos hemos traído. Porque ¿cuántos años llevas en el Cineclub Universitario? Porque yo me acuerdo cuando tú empezabas, que lo hablamos el otro día, cuando nos encontramos en la inauguración de una exposición, que los dos coincidíamos en la biblioteca de cine, ¿te acuerdas? Cuando estaba en la madrasa allí. Todo ese espacio se lo llevaron después a la Facultad de Filosofía y Letras, pero es una pena que no siguiera como una biblioteca de cine allí o en algún otro lugar, ¿verdad? Sí, la verdad es que hubiera sido muy bonito que se hubiera quedado allí, pero bueno, sabes muchas veces cómo funcionan estas cosas, de cómo se organizan las instituciones, cómo los espacios necesitan ser reutilizados y cómo se intenta, por otro lado, aglutinar allí un poco, pues en este caso en la biblioteca de letras, se intenta juntar todo, ¿no? Pues este año son 23 los que llevo al frente del Cineclub desde el año 95, ¿no? Y bueno, pues sí, es un tiempo ya considerable. Ha sonado lo de antes como hay otro más rápido en la ciudad. Sí, sí, es verdad, ¿sabes? es verdad. A tema de western ahí. Bueno, no, pero... Totalmente. Lo que pasa es que en el western hay un tema que además tú lo dices mucho en tus clases, que yo asistí a uno de tus cursos del western, que una de las cosas es la venganza. Sí. Aquí no hay venganza. Aquí no hay venganza, aquí hay reconocimiento, aquí hay entre pistoleros, ¿no? Es verdad que siempre me dicen, pero es que Juan de Dios sabe más que tú, y digo, sí, y es verdad, no me causa problemas, ¿no? Sí, en decirlo, porque, sobre todo en el cine clásico, es que, no sé, no te quiero halagar gratuitamente, es que es verdad, o sea, que no hay ningún problema. Muchas gracias. Oye, Cineclub Universitario, que acabáis de empezar, vais por orden, porque como son tantas cosas, vais por el Cineclub Universitario, que además nosotros muchas veces aquí desde el programa siempre decimos un poco vuestra programación y demás, qué películas tenéis. ¿Cómo se ve la temporada? Porque la acabáis de iniciar con un ciclo de cine italiano, además, ¿verdad? Sí. Bueno, bien, la temporada está, pues como en los últimos años, los últimos ya muchos años, intentando combinar muchos periodos de tiempo, muchas películas, muchos estilos. Entonces, bueno, va a ser muy variado y espero que tenga una respuesta buena por parte de la gente y sobre todo en el sentido de que resulte atractiva, ¿no? Pues ahora estamos con el cine italiano, como tú dices, que acabamos prácticamente ya. A partir ya de la semana que viene hacemos una pequeña pausa, luego ya enganchamos con la colaboración que hace el Cineclub con Granada Paradiso, es decir, proyectando varias de las películas que van en el festival. El resto del trimestre, es decir, lo que es noviembre y diciembre, va a ser un monográfico dedicado a Christopher Nolan, que además, bueno, nos apetecía mucho poder hacer eso, y además vamos a contar con José Abad, que es un profesor de aquí de Granada, también sabe mucho de cine y ha escrito un libro sobre este director y va a estar con nosotros para presentar algunas películas y en el seminario. Ese mismo mes va a ser un mes intensísimo porque por otra parte continuamos una colaboración con Granada Noir y ponemos varias películas donde son adaptaciones de novelas gráficas o de cómics al mundo del cine, Camino a la perdición, una historia de violencia, etcétera. Además, ese mismo mes de noviembre tenemos una colaboración con la cátedra Federico García Lorca y el bicentenario de Frankenstein. Entonces vamos a una selección de las mejores o más curiosas, más interesantes versiones que se ha hecho. Con eso ya acabamos, descansamos en Navidad, reenganchamos ya el siguiente trimestre y ahí vamos acabando el ciclo dedicado a Steven Spielberg, que estamos haciendo hace varios años, comenzando uno sobre Werner Herzog, acabando el ciclo dedicado a Stanley Kubrick. Vamos a hacer un monográfico sobre el cine de animación de la Warner, con una selección pues un programa, van a hacer como, si no recuerdo mal ahora mismo, son 7 u 8 programas, de algo así como hora y cuarto, hora y media, con lo mejor de los cortos. Esa es una de las cosas
si digo la verdad, de las que tengo más ilusión este año, porque ahí hay un elemento que hay que pensarlo un poquito, y es que eso nunca se ha visto en cine. Es decir, todo eso siempre nosotros lo hemos visto en televisión. En la Y tele, sin embargo, claro. eso estaba pensado para verlo en cine. Entonces, ver en pantalla grande, en la pantalla del Cine Club, pues a Bugs Bunny, al Pato Lucas, al demonio de Tasmania, entonces todo eso en versión original, yo creo que va a ser un momento muy, muy bonito, ¿no? Sí, sobre todo porque quizás sentándonos en ese ciclo, los personajes los hemos escuchado en castellano. Claro, Nunca sí. lo hemos escuchado No, doblado. por eso. O Y es sea, muy interesante, además, ver cómo Mel Blanc, que era el que ponía las voces a casi todo, se transforma de voz en cada instante de Entonces ese va a ser, como digo, uno de los ciclos posiblemente estrella, junto con lo otro que viene un poquito más tarde, dedicado a William Wyler, que también quiero empezar un ciclo dedicado a ese maestro del cine clásico, comenzando los años 40, y el que se va a dedicar a Charles Chaplin. El año que viene, 2019, el 130 aniversario del nacimiento de ese maestro del cine, y entonces vamos a hacer entre Cine Club y por otra parte la edición del año que viene de Granada Paradiso, un recorrido por toda la obra de Chaplin, pues eso, todos los diferentes periodos históricos, según la compañía en la que trabajó, y también que la gente pueda verlo en pantalla grande, también creo que es muy emocionante, ¿no? Vuestra nueva sede, que es la antigua Facultad de Medicina, antes de que por las mañanas también abren, que además tienen una sala muy chula que han puesto nueva Sí, para estudiantes. el Ágora, creo que se llama, que sí. me voy a quedar allí a vivir. Ah, muy bien, ¿no? Creo que voy a tener que hacer cola para Vale, entrar vale. el primero en estas cosas, porque Vale, vale. además a mí, no sé, tengo que reconocer que hace miles de años que yo voy al Cine Club. No voy a decir cuántos años, Pero lleva mucho, 23, mucho, pues. pero yo llevo también unos cuantos yendo, y muchas veces tengo que reconocerte que no sé qué película voy a ver, ni siquiera qué ciclo. Sé que la programa Juan de Dios y voy a verla. Y además así me llevo más sorpresas todavía, que lo sepas, que yo siempre era como martes y ese viernes. piropo lo tomo como un piropo y es muy bonito porque Sí. además nos dais, bueno, yo me encargo de la programación, pero ahí está María José, está Jesús, está todo el equipo que está allí atendiendo a la gente. Nos dais un voto de confianza que es muy importante. Es decir, sabéis que lo que vamos a poner es interesante, nos podrá ser más o menos interesante, pero que por lo menos estamos apostando por ofrecer cosas muy Sí, sí, variadas, y efectivamente. bueno, ese es un piropo que me Y agrada mucho. me he llevado grandes sorpresas. que Pues lo mejor- sepas. mejor y todavía. descubrimientos. O sea, que Mejor todavía. aparte de lo que yo sé decir, es por tu culpa, que lo Vale. sepas, tú eres el culpable. Vale, está Pa' bien. bien o pa' mal. Me alegro de esa culpabilidad. No. En fin, eso es el Cine Club, que además son martes y viernes Martes y a las viernes. 9 de la noche en la antigua Facultad de Sí, Medicina. ahora se llama Sala Máxima del Espacio Quinto Centenario, que es como se llama. Uy, qué nombre más largo. Sí, pues ahora lo que es el aula magna ahora se llama Sala Sí, sí. Máxima, y todo lo que era la antigua Facultad de Medicina ahora es Espacio Quinto Centenario. Y eso es martes y viernes, pero ahora con eso que te acabo de contar, vamos a tener también miércoles, algunos sábados, es decir, claro, porque si no es imposible dar cabida a toda la programación. Vamos a hacer algunas cositas extras en días diferentes a los habituales. Eso te iba a preguntar, que te gustará jugar al ajedrez, porque con tanta colaboración, que es magnífica además, porque creo que así también salen ganando otros festivales. A mí me parece muy ¿sabes? bonito esa No colaboración. sé, esas colaboraciones me parecen muy, muy interesantes, pero para encajarlas tienes que saber jugar al ajedrez a veces, ¿no? Más que el ajedrez es tener el puzzle o la idea general como a vista de pájaro de todo lo que quieres hacer, y luego después ir moviendo fichas, porque claro, ahí tú tienes que saber. Primero hay una cosa de cajón, que es el espacio. El espacio está utilizado, pero no solamente está Cine Club. En el Sala Máxima hay un montón de actividades culturales de la universidad. El Centro de Cultura Contemporánea programa ahí todo, Sí, sí. conciertos, conferencias. Entonces, primero tienes que ver los huecos disponibles. Entonces, a partir de ahí, ser el más rápido de alguna forma, estar ahí y tenerlo controlado. Entonces, intentar enlazar para que, pues ya sabes, después, festivos, puente, no sé cuánto. Entonces, todo eso es lo primero, decir, bueno, a ver, ¿cuántos días tenemos este año? 50, perfecto. Y ahora vamos a llenar esos días con contenido, y es donde tienes que hacer ya el otro encaje, ¿no? Pero bueno, eso es el trabajo de programación, o sea que Sí, sí. todo eso va unido, ¿no? Y además que tú eres no solo un gran programador, sino con mucho tiempo, porque yo sé que tú ya estás pensando en la programación del año que viene. La programación No, que no del viene- 19, sino del 20, o de el otoño del 20, Digamos del que 19. está ya medio hecho todo eso, ¿Ves? porque es que si no, es la única forma de poder ir encajando, ir viendo, bueno, la posibilidad de ir, que el ciclo de marzo tenga correlación
con el ciclo de abril, con el ciclo de mayo, y que eso se mantenga después durante varios años, ¿no? Claro, y además también para poder ir variando, no puedes dedicar un curso entero, por ejemplo, a hablar de Herzog o a hablar de William Wyler. Bueno, ¿por qué no? Porque se trata de ir variando y que la gente vaya combinando, el público vaya combinando y vaya viendo con una cierta cercanía de tiempo influencia entre diferentes cineastas. Entonces, para eso necesitas tener un trabajo preparado a 2-3 años vista, o en este caso en el cineclub, cursos vista, ¿no? Para poder organizarlo bien, ¿no? Sí, porque... Y buscar las películas también, que es otra historia, claro, es decir, tener localizadas, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, esto es como cuando íbamos a la facultad, o sea que tú lo mides, los años son como años... a ti la Navidad es un poco como una época de descanso, pero está dentro del mismo año. Yo sigo trabajando como cuando estaba estudiando, es decir, yo sigo teniendo el curso académico claro y perfectamente. Ahora con el cambio de que empezamos en septiembre, acabamos un poquito antes, pero yo tengo, ese es mi planteamiento. Por eso te he dicho antes, lo de los puentes festivos tienes que tenerlo en cuenta, si no... Claro, porque estamos hablando de la universidad. Claro. Vamos al Cinema Paradiso, Festival de Cine Clásico y mudo. De Granada, y mudo. Bueno, yo en el clásico me meto el mudo, pero me parece bien. Es importante esa diferenciación, ¿eh? Ese corte es necesario hacerlo porque es ordenadamente primero va el cine mudo y de esos orígenes del cine mudo surge gran parte del lenguaje de cine clásico, ¿no? y que tiene un periodo concreto y determinado, que eso, el cine clásico no se puede decir, es que la Gran Galaxia es cine clásico, no, será una película que es un clásico, sí. Pero cine clásico no es decir, en todo caso imita, pero el cine clásico acaba justo en los años 60, es cuando aparece lo que se llama el cine moderno, que son los nuevos cines. Entonces, esa diferenciación con el punto inicial del cine mudo es importante tenerla clara para que ese proceso de aprendizaje que yo pretendo que sea tanto el Cineclub como Granada Paradiso, el espectador se lo lleve y lo tenga en la cabeza, ¿no? Es decir, que no sea un batiburrillo y de repente los tiempos saltan. La idea es crear un andamio donde tú vayas colocando los conocimientos, en este caso sobre cine, y sobre más cosas, porque tú sabes que además a mí me gusta relacionar el cine como elemento artístico y como elemento de comunicación con la historia, con el arte, con la literatura. Claro. Entonces necesita, y eso si sabes de cine, o puede atar mucho mejor la historia, pero además si sabes de historia, puedes entender mucho mejor por qué surge esta película, surge esta otra, o por qué esto ocurre aquí. Entonces, ese andamio tiene que estar claro. Claro, y en qué momento histórico también nació la película. Exactamente. Pero a mí me sorprende una cosa, muchísimo. Porque el cine mudo, digamos, o ahora que los canales de televisión, sobre todo los comerciales, le tienen una alergia al blanco y negro total, es que no hay una película en blanco y negro. Pero... De pronto tú pones una película en blanco y negro y se llena la sala, pero bien, vale. Pero tú dices, vale, de gente que echa de menos ve una película en blanco y negro, pero no, que ven muchos jóvenes, gente que no viene de esa cultura, ¿no? Que no tiene esa cosa, ¿no? Ese gusanillo de decir, voy a ver una película en blanco y negro, ¿no? Sino que viene es sorprendente, a mí me sorprende mucho y me gusta mucho eso. Para nosotros, tanto en el Cineclub como en el festival, es uno de los elementos fundamentales. Ten en cuenta que tanto tú como yo, como muchas de esas generaciones, hemos aprendido a ver cine clásico, incluso cine mudo, en televisión, que era donde se veía anteriormente, cuando solamente había 2 canales, eso ya que parece aquí como siempre es la patatica de los abuelos. En mis tiempos solamente había 2 canales y tal y cual. Es cierto, había 2 canales, se hacía ciclos, veías en la primera cadena veía Friesland sonoro y en la segunda cadena veía el Friesland mudo y ese tipo de cosas, ¿no? Eso evidentemente se pierde por completo. Curiosamente, como suele muchas veces ocurrir, y hablas con gente y dices que ahora mismo puedes acceder a todo ese cine de una forma bastante cómoda a través de redes sociales, de canales por internet, etcétera, etcétera, pero quizá porque hay tanta posibilidad no lo hago. Entonces, bueno, entonces es el momento de intentar atraer a ese público para que lo descubra y lo vea ordenado. Entonces vuelvo al tema del orden y de la parte didáctica en una pantalla grande, compartiéndolo con otros espectadores, viéndolo en versión original, de repente sintiendo o pudiendo sentir medianamente lo que un espectador de los años 40, 50, 60 pudo sentir viendo esas películas. Evidentemente no va a ser así, porque evidentemente tú vienes ya con la idea de que vas a un museo a ver algo. Bueno, pero de todas formas ese museo, esa visita al museo, en este caso del cine, lo compartes con otros espectadores. Entonces, que a nosotros nos venga público joven dispuesto, interesado, con espíritu de descubridor para decir,
oye, pues voy a ver esto, es muy gratificante, pero además se conviene con espectadores que lo vieron, incluso algunos de ellos hasta lo vieron siendo jóvenes en el cine, y te lo vuelven a reencontrar, ¿no? Y entonces, luego el contacto con el espectador que sale y te dice, pues yo esta película la vi en el cine no sé cuánto en Granada, o en el cine no sé dónde de Almería, en el cine no sé dónde de Jaén, y me acuerdo perfectamente que además le faltaban no sé cuántos planos porque la censura. Todo ese proceso de reencuentro resulta muy emocionante, además de, como digo, de que tú estás consiguiendo que el andamio comience a organizarse, ¿no? Claro, pero tú ahora pones un ciclo de cine supercolor, con muchos efectos especiales, no voy a decir las películas, y lo llenas. Sí. Pero de pronto ahora llenas con el cine y con el Cinema Paradiso, con películas de blanco y negro. Sí, sí. Y además es como un festival que pedía a la ciudad, o sea, como que lo exigía sin exigirlo, o sea, no se oía por ahí, pero después lo exigía, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Que después también llena esa sala y que el público respalde un festival tan especial como este, vamos a llamarle especial. Especial y complicado y arriesgado en la... Yo entiendo que la apuesta es arriesgada, no solo en cuanto a cine clásico, que ya de por sí lo es, sino sobre todo lo de cine mudo. Por eso quería hacer hincapié de cine mudo y cine clásico, porque es que lo de cine mudo ya sí que es verdad que es el riesgo absoluto, es decir, vamos a intentar hacer entender que antes de que el cine parloteara se expresaba solamente con imágenes, que esas imágenes contaban historias hipercomplejas, con una capacidad de matices sorprendente, que el lenguaje del cine auténtico está justamente ahí, que es la capacidad para emocionar con las imágenes, que luego hay películas sonoras, hay clásicas, hay contemporáneas magníficas donde los diálogos ayudan, pero ayudan, no sustituyen jamás, no pueden sustituir jamás. Entonces, que tú tengas la oportunidad de ver eso en pantalla grande, con copias restauradas, que además ese es otro inconveniente, la gente se acercaba al cine mudo y se veía en la tele, con malas copias, sin música o con una música horrorosa, que además puedan ver películas mudas con música en directo, con lo cual se reproduce ya no solamente la calidad de la película, que a ver, que en el cine mudo había películas magistrales, muy buenas, regulares y malas. Intentamos las malas no tocarlas, o en todo caso que se vea de vez en cuando alguna para decir, oye, mira, es un documento. También existe. También existía, y es un documento interesante porque además es un documento de época, ¿no? Toda película, por muy mala que sea, sirve para hablar muy bien de la época en la que se hace y de algunas costumbres, ¿no? De esos momentos concretos. Es un documento histórico, por decirlo de alguna manera. Entonces, que tú puedas ver eso con música en directo y reproducir, no solo ver la película en su calidad, sino reproducir el acto litúrgico casi de ir al cine, de sentarte allí, de que en un ladito con un foco hay un pianista, una pequeña orquesta tocando, todo eso yo creo que es muy atractivo, sobre todo porque además tampoco estamos inventando la pólvora, tampoco yo me he basado en lo que me parece que son los elementos a seguir, que son los grandes festivales que hay de cine mudo por el mundo, el de San Francisco, el de Pordenone, que es una pequeña ciudad de Italia, el de Liverpool, es decir, en realidad simplemente estamos diciendo, oye, que se hace en otros sitios, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y por qué no podemos invitar a la gente a que descubra eso y decirle, oye, el cine mudo existió, es muy interesante, se aprende mucho viendo cine mudo, se aprende mucho del cine, como documento es fascinante, pero simplemente fascinante, entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ese riesgo sí que se asumía, ¿no? Y vamos a la programación. ¿Qué es lo que podemos ver en el festival? Fecha exacta, porque estamos hablando de ya. Claro, estamos hablando de ya. Sí, que, efectivamente. Pues estamos hablando de que el fin de semana que viene, estamos hablando del fin de semana donde está el domingo 14, comenzamos. El 14 es la gala inaugural y a partir de ahí, del 14 al 28, tenemos toda la programación. El festival se organiza en bloques temáticos, son cinematografías del mundo, cineastas, estrellas de la pantalla, patrimonio y cine, o patrimonio histórico y cine, tenemos el de Plas Artes y el cine, tenemos Granada en el cine, evidentemente centrada en la presencia de Granada en el cine mudo y en el cine clásico. Bueno, entonces, dentro de cada uno de esos diferentes bloques, que son permanentes todos los años, historia y cine, hay una serie de secciones y dentro de las secciones una serie de ciclos. Yo intento, para que el espectador tenga una idea de cómo se orienta esto, vuelvo a la imagen que antes comentaba de los de la vista de pájaro, ¿no? Es un gran territorio, ¿no? Si vamos bajando, vemos que ese territorio
inmenso que se por un lado allí, como si quieres como Juego de Tronos, ¿no? Sí, ¿vale? sí. Ahí está, las diferentes tierras, ¿no? Vale, entonces Sí, de repente sí. vas bajando y vas viendo que ahí está el territorio cine mudo, aquí está el territorio cine clásico, sigues bajando y dentro del territorio cine mudo aparece esos bloques, ¿no? Cineastas, tal y cual, sigue bajando, y entonces tenemos ya las regiones, dentro de las regiones tiene unas provincias, entonces hay un tren, yo imagino siempre un tren, que es un elemento muy de cine clásico y cine mudo, que va recorriendo y va parando en diferentes sitios, cada una de esas paradas es una de las películas que vamos a ver. Entonces, este año, esos grandes territorios, hay dos fundamentales, uno está dedicado al cine francés, y otro a la Primera Guerra Mundial. Como bien sabe, ahora el 11 de noviembre de este año es el aniversario, el centenario del armisticio, final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues era un poco recoger toda la tradición de películas que se hacen sobre la Primera Guerra Mundial durante la guerra, porque es además un conflicto que marca la historia del cine. Hasta ese momento las cinematografías que mandaban en el mundo era el cine francés, precisamente, el cine nórdico, los cines nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, y el cine italiano. La guerra arrasa por completo con el cine francés, claro. Se pasa a Hollywood, que a partir de ese momento Hollywood se convierte en el número uno, y bueno, pero el cine francés tiene que rehacerse durante los años 20, además se rehace en el París de los años 20, con los movimientos de vanguardia, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes temas, ¿no? Y después de eso, la idea es que la misma película sirva para que el espectador se acerque a otros diferentes caminos. De alguna forma, esa película es una estación de tránsito que te lleva por un camino, por ejemplo, el ciclo dedicado al cine francés de la época muda, vale, pero de repente paras en una película y esa película puedes seguir por ese camino o puedes cambiarte a otro tren que te va a llevar a conocer pues, a Marcel Carné, que es uno de los grandes maestros del cine mudo francés, del cine clásico, o a René Clair, o conocer de repente al actor Jean Gabin. Es decir, todo eso es un poco el recorrido que yo quiero hacer. Entonces, aparte de esos dos grandes bloques, hay 3 homenajes, 3 centenarios se cumplen de 3 personajes claves, ¿no?, de la historia del cine. Uno es Rita Hayworth, que es el centenario de su nacimiento. Otro es el centenario del nacimiento de Teresa Wright, que es una actriz maravillosa del cine americano clásico de los años 40 y 50. Y otro es también el centenario del nacimiento de una actriz, directora y productora muy interesante, se llama Ida Lupino. Entonces le dedicamos pequeños ciclos a ella. A Rita Hayworth, perdona que te corté, a Rita Hayworth le podía hacer ciclo en el Alhambra Palace, que estuvo albergada allí. Fíjate, pues estuvo unos días eso allí, no sabía. Anda, vino de visita. Ajá. Habría que preguntar al Alhambra Palace si tiene la habitación y la sede. Pues mira. Una locura. No, pues mira, pues... Una locura, vaya. Sí, no, pues mira, eso no lo sabía que había estado por aquí. Sí. Bueno, pues entonces un poco eso, entonces es trabajarlo por ahí, ¿no? Y luego, pues yo digo, las diferentes conexiones, ¿no? Con directores, es decir, de alguna forma, la idea es que cada película sirva para recorrer diferentes caminos, ¿no? Sí. 2 cuestiones, porque estamos a punto de irnos, nos quedan 2 minutos. Ajá. Fíjate tú, que vamos muy rápido. Ha volado esto, vamos. Oye, otro día, en vez de invitarte, te vienes a una tertulia, hacemos una tertulia con alguien más, y creo que no, porque, fíjate tú, si es que no nos has contado nada, o sea, si es que... Bueno, pero dámelo así, sí. Lo más general, vamos. Vamos a centrar el Cinema Paradiso, todas esas películas que te han quedado por contar, pero bueno, nosotros... Sí. En el siguiente programa iremos desgranando un poco más. ¿Dónde las podremos ver? ¿Qué espacios va a utilizar? Los espacios fundamentales son el centro Lorca, bueno, es decir, que es toda entrada libre. Sí, eso también es muy importante, está abierto para que todo el mundo pueda descubrirlo libremente, gratuitamente. La mayor parte es en el centro Lorca, salvo la gala inaugural, que será en el Teatro Isabel la Católica, y 3 proyecciones que nos llevamos, precisamente en colaboración con el Cine Club, a la sala máxima del espacio Quinto Centenario. Ajá. Todo eso ya estará en la revista que se va a sacar, en la programación, ya el público lo podrá ir viendo y siguiendo un poco la cronología, ¿no? Sí. Eso sí, yo le digo al público una cosa, que es de entrada gratuita, pero ir temprano, que se llena, que se llena mucho la sala. Con tiempo, sí, es verdad. O sea, que sobre todo aquella que ponéis música en directo, yo creo que atrae mucho a la gente. Es muy espectacular, ¿verdad? Además, me acuerdo que, además, no sé si era del Cinema Paradiso o del Cine Club, la que hiciste del oeste muda, con la música de creador de Pájaro Jack, ¿puede ser? ¿O estoy yo equivocado? Era Pedro Barceló, que es músico de... Creo que es Pájaro Jack. Pony... Es que ahí no me acuerdo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, porque te he pillado aquí fuera de juego, casi. Aquí de sorpresa. Me encantó.
Claro, es que Era una adaptación, además iba a ser al principio una guitarra, se añadió otra. hay un amigo que vino de Chile, fue muy interesante, Sí, porque además era sonido de película del oeste, ese sonido contemporáneo, pero aplicado a una película que en su momento fue muy moderna, y hablando de un western de 1920 y poco. Sí, pero es que yo como espectador, cuando empezó a sonar, digo, pero si es de la banda de la película. No, ¿qué es él? Yo pensaba que iba a meterlo en algún momento, digo, pues, no, nos sorprendió como público, ¿eh? Yo creo que nos miramos a unos a otros como diciendo, ostras, esto Claro. no nos lo esperábamos Claro. de bueno, de excelente. Qué bien, pues me alegra mucho. En fin, que tenéis que ir. Gracias por Gracias venir y gracias todo a eso. vosotros por invitarme, vamos. Oye, que tienes que volver, que lo sepas. Pues, y además, sí, incluso en un momento dado te dejo yo aquí, que sabes más de cine que Vamos, ya yo. me faltaba encima que ya conducí el programa, vamos. Ya tenés un programa de cine. Vale, o sea, está bien. Pero bueno, cambiamos los sitios Vale, y verás bueno. cómo la gente se sorprende. Durante un rato, sí. Hola, buenas noches. Y tú, bueno, que nos vamos hasta la semana que viene. Ya sabéis, Cineclub Universitario, Cinema Paradiso, que nada, que tenéis que ir a ver buen cine de la mano, además de la programación de Juan de Dios Salas. Venga, hasta la semana que viene.